habitación. Las conversaciones se detenían sin que nadie lo notara, no porque hiciera ruido, sino porque su sola presencia obligaba a todos a girar la cabeza. Su belleza no era inocente, era precisa. Sabía exactamente cómo caminar, cómo sostener la mirada, cómo inclinar el rostro para que cada gesto dijera más de lo que sus palabras ocultaban. No era solo hermosa, era peligrosa. Y esa noche lo demostró. El salón estaba lleno de hombres poderosos, gobernadores, militares, nobles. El vino corría, la música envolvía el ambiente y el aire estaba cargado de excesos. Pero cuando ella apareció, todo lo demás perdió importancia. No necesitó alzar la voz, ni hacer un gesto exagerado. Bastó su presencia para tomar el control. Su hija bailaba en el centro, sí, pero la verdadera mente detrás de todo estaba observando desde la sombra. Herodías, sentada, inmóvil, con una leve sonrisa que nadie entendía del todo. Veía cómo cada pieza caía exactamente donde ella quería. No improvisaba, nunca lo hacía. Cada movimiento había sido pensado, cada decisión tomada con frialdad, porque aquella noche no era una celebración, era una ejecución. Y ella lo sabía. Durante meses había esperado ese momento. Había soportado la incomodidad, el juicio silencioso, las palabras que no podía controlar. Pero había algo que sí podía controlar: el final. Cuando su hija terminó de bailar, el efecto fue inmediato. Herodes, completamente dominado por el deseo y el vino, hizo lo que esperaba. Prometió, delante de todos, sin pensar, sin medir las consecuencias. Ese fue el instante exacto en que Herodías supo que había ganado. No levantó la voz, no mostró emoción, solo inclinó ligeramente el rostro y susurró lo que cambiaría todo. Una frase corta, directa, irreversible. La cabeza de Juan. Nada más. Sin duda, sin temblor. La joven repitió la petición y el salón se geló. Por primera vez en toda la noche, el poder dejó de sentirse cómodo. Herodes dudó, y ese segundo de duda fue lo más cerca que estuvo de salvarse. Pero ya era tarde. El orgullo habló más fuerte que la conciencia, y delante de todos decidió cumplir. Minutos después, la bandeja apareció, y ahí estaba. El silencio que siguió no fue normal. No fue el silencio de una fiesta que termina, ni de una sorpresa inesperada. Fue un silencio pesado, incómodo, como si algo invisible hubiera entrado en ese lugar sin ser invitado. Herodías se puso de pie, caminó despacio hacia la bandeja. No apartó la mirada en ningún momento. Observó el rostro del hombre que la había desafiado públicamente, el único que se había atrevido a decir lo que nadie más decía, el que había expuesto su verdad sin miedo. Ahora estaba en silencio, y ella había ganado. Pero justo cuando extendió la mano para acercarse más, algo cambió. No en el salón, no en la gente, en ella. Por un instante, algo atravesó su seguridad. No fue miedo exactamente, fue algo más profundo, más difícil de explicar, como una grieta que aparece en una estructura que parecía perfecta. Se detuvo, miró fijamente el rostro en la bandeja, y en ese momento, sin previo aviso, tuvo la sensación de que aquello no había terminado. Intentó ignorarlo. Volvió a su postura firme, enderezó los hombros, recuperó la expresión que todos conocían.
Pero el pensamiento ya estaba ahí, instalado, creciendo lentamente. Porque lo que nadie le había dicho, lo que nadie le había advertido, es que hay victorias que no traen paz, traen consecuencias. Y esa noche, sin saberlo, Herodías no estaba cerrando una historia, la estaba empezando. Herodías no volvió a ser la misma desde esa noche, aunque nadie lo habría notado al verla caminar por los pasillos del palacio al día siguiente. Su postura seguía siendo impecable, su mirada firme, su presencia dominante. Los sirvientes se inclinaban como siempre y los guardias evitaban sostenerle la mirada. Pero dentro de ella, algo había comenzado a moverse, algo que no podía controlar ni explicar. No era culpa, porque ella no conocía ese tipo de debilidad. Era otra cosa, más incómoda, más persistente, como una idea que no termina de formarse, pero tampoco desaparece. Intentó ignorarlo durante todo el día. Se sentó a escuchar informes, dio órdenes con la misma precisión de siempre y mantuvo el control de cada palabra que salía de su boca. Sin embargo, en ciertos momentos, su atención se quebraba por un instante, como si algo la distrajera desde un lugar que no podía ver. Era una sensación sutil, pero constante, como si hubiera una mirada sobre ella, incluso cuando estaba sola. No le dio importancia al principio, porque toda su vida había estado rodeada de miradas. Pero esta era distinta. No juzgaba, no admiraba, no temía, solo estaba ahí. Cuando cayó la noche, la sensación no desapareció, sino que se hizo más evidente. El silencio del palacio, que antes le resultaba cómodo, comenzó a volverse incómodo. Se retiró temprano, convencida de que el descanso bastaría para recuperar la claridad. Pero en cuanto cerró los ojos, comprendió que aquello no funcionaría así. El sueño llegó rápido, demasiado rápido, como si algo la empujara hacia él, y sin transición, se encontró de nuevo en el mismo lugar, el salón. Pero no era el mismo. No había música, ni invitados, ni luz cálida de celebración. El espacio estaba vacío, inmóvil, detenido en un punto extraño donde todo parecía existir sin vida. En el centro, la mesa permanecía intacta y sobre ella la bandeja, exactamente como la había visto por última vez. La sangre no se había secado, como si el tiempo se hubiera negado a avanzar. Herodías intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Intentó hablar, pero el sonido nunca salió. No había pánico todavía, solo una incomodidad creciente que se extendía por el pecho como una presión constante. Entonces lo sintió. No fue un ruido ni un movimiento, sino una certeza. Algo estaba detrás de ella. No necesitó girar de inmediato, porque su cuerpo lo entendió antes que su mente. Permaneció inmóvil un instante que se alargó más de lo normal, hasta que finalmente reunió la voluntad para voltear. Lo que vio no era claro ni definido, pero tampoco podía confundirse con una ilusión. Había una figura, una forma, un rostro apenas visible en la oscuridad, lo suficiente para reconocerlo sin necesidad de detalles. Y los ojos, abiertos, clavados en ella. No había furia en esa mirada, ni odio, ni rastro de violencia. Eso fue lo que la desestabilizó. Era una mirada firme, inamovible, como si no estuviera ahí para atacarla, sino para recordarle algo que ella ya sabía, pero se negaba a aceptar. Intentó retroceder, pero su cuerpo no respondió. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Aquella presencia no la tocaba, no la amenazaba, pero la enfrentaba de una forma mucho más profunda, como
como si estuviera atravesando todo lo que ella había construido para protegerse. En ese momento, Herodías comprendió algo que no había considerado cuando dio aquella orden. Matar al hombre había sido fácil, silenciar la voz había sido inmediato, pero lo que no había previsto era que algunas cosas no se detienen con la muerte. Algunas cosas permanecen. Y ahora, por primera vez, no tenía control sobre lo que estaba ocurriendo. Despertó de golpe, incorporándose con dificultad mientras el aire le faltaba. La habitación estaba en silencio, todo en su lugar, exactamente como debía estar. Pero la sensación no se había ido. Permanecía ahí, instalada en su pecho, recordándole que aquello no había sido solo un sueño. Se levantó lentamente, caminó hasta una de las antorchas y se quedó observando la llama, intentando encontrar en ese pequeño detalle algo que la devolviera a la normalidad. Pero incluso la llama temblaba de una forma extraña, como si respondiera a algo que no podía verse. Por primera vez, Herodías no reaccionó con enojo ni con control. Se quedó quieta, pensando, sintiendo, enfrentando algo que no podía manipular. Y en ese instante, aunque no lo dijo en voz alta, supo que había cruzado un límite. No uno político ni social, sino uno mucho más profundo. Y lo más inquietante de todo era que no sabía cómo regresar. Herodías no habló de lo ocurrido al despertar. No preguntó, no compartió, no permitió que ninguna palabra debilitara la imagen que había construido durante años. Volvió a vestirse con la misma precisión, volvió a caminar con la misma seguridad y volvió a ocupar su lugar como si nada hubiera cambiado. Pero esa apariencia era exactamente eso, apariencia, porque aunque nadie lo notara, algo en su interior ya no respondía como antes. Ese mismo día comenzaron las primeras señales externas. Al principio llegaron como rumores lejanos, informes menores que en otro momento habría ignorado. Un mensajero habló de tensiones en la frontera, de movimientos inesperados de tropas que no estaban previstos. Otro mencionó disputas que antes no existían, pequeñas grietas en la estabilidad que Herodes siempre había dado por segura. Nada lo suficientemente grande para alarmarse, pero lo suficiente para incomodar. Herodías escuchó todo sin interrumpir. Su rostro no cambió, pero dentro de ella la conexión fue inmediata. No lo razonó, no lo analizó, simplemente lo sintió, como si todo estuviera ligado, como si aquello que había comenzado en una noche estuviera extendiéndose más allá de las paredes del palacio. En los días siguientes, los informes dejaron de ser pequeños. La tensión se convirtió en conflicto, y el conflicto en algo mucho más difícil de contener. El nombre de Aretas empezó a repetirse con insistencia, y con él la palabra que nadie quería pronunciar en voz alta: guerra. Herodes reaccionó tarde. Convocó a sus hombres, organizó defensas, intentó recuperar el control con decisiones rápidas, pero ya no estaba un paso adelante como antes. Esta vez iba detrás, respondiendo en lugar de anticiparse. Y Herodías lo notó. No era solo una situación externa, era una debilidad interna que comenzaba a hacerse evidente. Por primera vez, el hombre que ella había manipulado con facilidad dudaba. Y la duda en alguien como él era peligrosa. La derrota llegó más rápido de lo esperado. No fue una batalla prolongada ni una resistencia heroica. Fue un golpe directo, contundente, que desarmó su estructura en cuestión de días. Los hombres regresaban con menos voz que antes,
Los informes llegaban incompletos y el ambiente en el palacio cambió de forma radical. Ya no había seguridad, ya no había certeza, y en medio de todo eso, Herodías no se sorprendió. Lo sintió antes de que ocurriera, como si lo hubiera estado esperando. Esa noche, cuando se quedó sola otra vez, no intentó dormir de inmediato. Permaneció sentada, en silencio, con la mirada perdida en un punto fijo, como si hubiera piezas que nadie más veía. Su mente no funcionaba como antes. Ya no buscaba controlar cada detalle. Ahora intentaba entender algo que no encajaba en su lógica, porque en su interior comenzaba a formarse una idea incómoda, no clara, no completa, pero imposible de ignorar. ¿Y si no era coincidencia? ¿Y si todo lo que estaba ocurriendo no era solo político? Se levantó lentamente y caminó hasta el lugar donde guardaban objetos traídos del banquete. No tenía intención de ir ahí, pero su cuerpo parecía saber exactamente a dónde dirigirse. Sus pasos eran firmes, pero su respiración ya no lo era. Cuando llegó, se detuvo frente a la mesa. La bandeja estaba ahí, limpia, impecable, como si nada hubiera pasado. La observó durante algunos segundos. Luego, alargó la mano, la tocó, fría, inerte, real. Pero en cuanto sus dedos hicieron contacto, algo cambió. No en el objeto, en ella. Una sensación recorrió su cuerpo, rápida, precisa, como un recuerdo que no necesitaba imágenes para sentirse completo. No vio nada, no escuchó nada, pero supo que aquello no había terminado. Retiró la mano de inmediato, retrocedió un paso y por primera vez, desde que todo había comenzado, no intentó justificarse, no intentó negar, no intentó controlar, solo aceptó una posibilidad que hasta ese momento había evitado, que lo que había hecho tenía un alcance que no había previsto, no solo en el mundo que veía, sino en otro nivel que no entendía, pero que ahora la estaba alcanzando. Esa noche no hubo sueño, no porque no pudiera dormir, sino porque no quiso. Permaneció despierta, en silencio, enfrentando una realidad que no podía ordenar ni manipular. Y mientras el palacio intentaba reorganizarse tras la derrota, ella comprendía algo mucho más profundo. Que perder el control de un territorio era grave, pero perder el control de lo que ocurre dentro de ti era mucho peor. Y en ese momento, sin decirlo en voz alta, sin compartirlo con nadie, Herodías comenzó a temer algo que nunca antes había considerado. No a los hombres, no al poder, no a la caída, sino a las consecuencias de algo que no podía detener. A partir de ese momento, Herodías dejó de resistirse a esa sensación y comenzó, casi sin darse cuenta, a acercarse a ella. No fue una decisión consciente ni un acto de valentía. Fue más bien una necesidad silenciosa, como si algo dentro de ella la empujara a enfrentarlo directamente en lugar de seguir ignorándolo. Durante el día mantenía su postura intacta, seguía tomando decisiones, hablaba con la misma autoridad de siempre, pero su mente ya no estaba completamente en lo que ocurría a su alrededor. Había una parte de ella que permanecía en otro lugar, en ese espacio incómodo donde las respuestas no eran claras, pero las preguntas no dejaban de aparecer. Esa misma noche regresó a la celda. No llevó guardias, no dio órdenes. Nadie debía saber que había vuelto a ese lugar. Caminó por los pasillos con una calma que, vista desde fuera, parecía control absoluto,
pero que en realidad escondía una tensión constante que no lograba disipar. Cuando llegó a la puerta, no se detuvo la vez anterior. Esta vez no hubo duda en su gesto. Empujó y entró. El interior seguía siendo el mismo: piedra fría, aire pesado, un silencio que parecía más denso de lo normal. No había nada fuera de lugar, nada que justificara la incomodidad que recorría su cuerpo, pero aún así estaba ahí. Caminó hasta el centro de la celda y permaneció quieta durante unos segundos, observando, escuchando, esperando algún indicio claro que pudiera explicar lo que estaba sintiendo. No ocurrió nada. Y sin embargo, todo estaba ocurriendo. No hubo sonido, no hubo movimiento, no apareció ninguna figura ante sus ojos, pero la sensación se volvió más intensa, más definida, como si dejara de ser una sospecha y se convirtiera en una certeza. Herodías no necesitó ver nada para entender que no estaba sola, no en el sentido físico, no en el sentido evidente, sino en un nivel más profundo, más difícil de ignorar. Cerró los ojos, no como un acto de miedo, sino como una forma de concentrarse, de intentar comprender aquello que no podía percibir con la vista. Y en ese instante, sin imágenes ni voces externas, la idea se formó con una claridad inquietante, no como un pensamiento propio, sino como algo que se imponía sobre su mente. No había terminado. Herodías abrió los ojos de inmediato, pero esta vez no reaccionó como antes. No retrocedió ni intentó salir de la celda. Permaneció en su lugar, firme, con la mirada fija en el vacío frente a ella, como si esperara que algo más se manifestara. Su respiración era controlada, pero su interior ya no lo estaba. Por primera vez desde que todo había comenzado, no intentó rechazar lo que estaba ocurriendo. Lo aceptó. No con palabras, no con una confesión interna clara, sino con esa forma silenciosa en la que una verdad se instala sin pedir permiso. Había hecho lo que quería hacer. Había obtenido el resultado que había buscado durante meses, pero aquello no había cerrado nada. No había puesto fin a nada. Había abierto algo, y ese algo no respondía a sus reglas. Salió de la celda sin apresurarse, pero tampoco con la misma seguridad con la que había entrado. Sus pasos eran firmes, sí, pero su mente ya no estaba enfocada en mantener una imagen. Ahora estaba ocupada intentando entender hasta dónde llegaban las consecuencias de lo que había hecho. Esa noche no volvió a intentar dormir. Se quedó despierta, sentada, en silencio, dejando que las ideas se acomodaran sin forzarlas. Y mientras el palacio permanecía en calma aparente, mientras los demás intentaban recuperar la normalidad, Herodías comprendía algo que cambiaría su manera de ver todo lo que venía. El problema ya no era el pasado. El problema era lo que aún no había ocurrido. El exilio no la destruyó de inmediato. No hubo un momento exacto en el que todo se derrumbó de golpe, ni una escena evidente que marcara el final de su poder. Lo que ocurrió con Herodías fue mucho peor porque fue lento, constante, imposible de detener. Al principio intentó mantener la imagen que la había definido toda su vida. Caminaba con la misma postura, hablaba con el mismo tono firme, se obligaba a sostener esa sensación de control que durante años la había convertido en una mujer temida. Pero el entorno ya no respondía a ella. No había sirvientes atentos, no había miradas que buscaran su aprobación.
No había decisiones que cambiaran destinos. Solo quedaba un silencio denso, pesado, que parecía amplificar todo lo que intentaba ignorar. Las noches comenzaron a romperla, no de forma dramática, no con gritos inmediatos, sino con algo mucho más cruel: repetición. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al mismo lugar, a la misma escena, como si su mente se negara a avanzar. Veía la bandeja, la sangre que no terminaba de secarse, y esa mirada que ya no podía evitar. Al principio, intentó convencerse de que eran recuerdos, que era una consecuencia natural de lo que había ocurrido, pero con el paso de los días, algo cambió. Dejó de sentirse como memoria y empezó a sentirse como presencia. Ahí fue cuando dejó de dormir, no porque no quisiera, sino porque ya no podía soportar lo que ocurría cuando lo intentaba. Permanecía sentada durante horas, en silencio, con la mirada fija en la oscuridad, esperando que la sensación desapareciera por sí sola. Pero no desaparecía. Al contrario, se volvía más clara, más definida, más difícil de ignorar. Empezó a notar cambios incluso estando despierta. No veía figuras completas, no escuchaba voces constantes, pero había momentos en los que el aire cambiaba, en los que una presión inexplicable se instalaba en su pecho y le hacía imposible pensar con claridad. Una madrugada, sin razón aparente, se levantó. No hubo impulso lógico, no hubo decisión consciente. Simplemente se puso de pie y caminó descalza por la habitación, como si algo la guiara. No encendió luces, no buscó abrigo, no dudó. Se detuvo frente a la mesa donde había dejado aquella bandeja, ese objeto que no tenía sentido conservar y que, sin embargo, nunca logró apartar de su alcance. La observó fijamente. Su respiración se volvió irregular, no por miedo inmediato, sino por algo más profundo, como si estuviera anticipando lo que iba a ocurrir. Lentamente extendió la mano y tocó la superficie fría. Esta vez no la retiró. Se inclinó un poco más, acercándose, como si necesitara comprobar algo que no podía explicar con palabras. «Yo gané», murmuró, pero la frase no tuvo fuerza, no tuvo convicción, sonó vacía. La repitió, intentando sostenerla, pero su voz ya no respondía como antes. Y fue en ese instante cuando lo vio, no como un recuerdo, no como un sueño, frente a ella, los ojos abiertos, fijos, inmóviles. No había gritos, no había movimiento violento, solo esa mirada directa, constante, imposible de esquivar. Ella retrocedió de golpe, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. Su respiración se volvió descontrolada, sus manos buscaron apoyo sin encontrarlo, y su mente, por primera vez en años, dejó de funcionar con claridad, porque en ese momento entendió algo que la terminó de romper. No podía alejarse, no podía detenerlo, no podía controlarlo. Intentó incorporarse, intentó recuperar la compostura, pero su cuerpo ya no respondía con la misma precisión. Sus movimientos eran torpes, desordenados, y su mirada no lograba apartarse completamente de aquello que tenía frente a sí. Intentó hablar, pero las palabras salieron fragmentadas, sin sentido, como si su mente hubiera perdido la capacidad de organizarse. Los días siguientes no fueron mejores, fueron peores, mucho peores, porque aquello no se fue, se quedó, y empezó a aparecer incluso cuando no lo esperaba.
Dejó de distinguir entre lo que recordaba y lo que veía. En algunos momentos estaba convencida de que todo era parte de su mente, pero en otros no podía negarlo. Hablaba sola, respondía a preguntas que nadie hacía, repetía frases sin darse cuenta. A veces intentaba convencerse de que todo había terminado, que lo que había hecho estaba en el pasado, pero su propia voz ya no la obedecía. No terminó. Esa frase comenzó a repetirse una y otra vez, al principio en voz baja, luego en un susurro constante, después sin control. Dejó de cuidar su aspecto, dejó de sostener la postura que la había definido. La mujer que había manipulado decisiones, que había movido voluntades, que había dominado un palacio entero, desapareció poco a poco hasta quedar reducida a algo irreconocible. Ya no había estrategia, ya no había cálculo, ya no había control. Solo quedaba ella y aquello, sentada durante horas mirando el vacío, atrapada en un punto del que no podía salir, porque al final consiguió exactamente lo que quería. Silenció una voz, pero despertó algo que no pudo callar nunca más. Y ahora quiero que pienses esto con calma, porque esto no es solo una historia. Si hubieras estado en su lugar, con el poder, con la oportunidad, con el momento perfecto frente a ti, ¿habrías hecho lo mismo? Respóndelo.